Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí tengo la Biblia, el libro que me enseña cómo debo de vivir, cómo debo de conducirme para agradar a Dios. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy especial, por cierto, porque esta palabra habla cómo vivir para vivir. ¿Cómo vivir para vivir? ¿Para vivir qué? ¿Con una vida llena de problemas? ¿Con una vida llena de ansiedad? Por supuesto que no. Para vivir una vida plena, para vivir, como dijo Jesús, con una vida en abundancia. Y cuando la gente se le habla de abundancia, lo primero que piensan es en los bienes materiales. Pero la abundancia de paz que Dios da cuando aprendemos a vivir para agradar a Él, eso es precioso, porque eso no se compra con dinero. Quiero orar para que luego podamos entrar en la palabra y poder de esa manera dejar bendecidos a aquellas personas que toman muy en serio, toman con fe la palabra, porque recordemos que sin fe sería como tirar esta transmisión al viento. Pero si usted le pone fe a la palabra de Dios, a lo escrito en este libro, usted va a cosechar esa paz de la que yo le estoy hablando. Oramos entonces y luego vamos a leer la palabra del Señor. Me gusta aprovechar el tiempo. Tuve un tiempo donde estaba muy ansioso, estaba enfocado con un desorden en mi vivir, en el diario vivir. Recuerdo que viajé hacia los Estados Unidos con el propósito de hacer una fortuna para luego invertirla en el estudio de mis hijos. Me puse una meta con mi esposa y los primeros años que comencé a trabajar enfocado en esa meta, me afané tanto que lo único que conseguí fue llegar a experimentar un tiempo muy doloroso, donde estuve al borde de la muerte. Pero cuando empecé a caminar bajo las enseñanzas de este libro, es cuando me he dado cuenta que se necesita aprender a vivir para disfrutar la vida aquí en la tierra mientras vivamos. Oramos y luego le voy a leer los versículos que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora para poder compartir con ustedes. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me da de poder llegar a tu presencia con un corazón muy agradecido, con un corazón lleno de gratitud, porque reconozco que si tengo vida el día de hoy es porque tú has sido misericordioso, me has extendido la vida y puedo decir que las enseñanzas en este libro ayudan para aprender a vivir agradándote a ti. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me das de dirigirme a la audiencia en esta hora para llevar un mensaje de bendición. Bendice a cada persona que se toma un tiempo para escuchar las transmisiones. Bendice a los oyentes de la radio. Te pido, buen Dios, que seas propicio y nos sigas dando la oportunidad de aprender a vivir para agradarte. Buen Dios, yo te pido por cada persona que está enferma. Sé que hay muchos enfermos, aún miembros de mi familia están hospitalizados.
Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas propicio. Hay miembros, papito, de la Iglesia de Cristo a nivel mundial que están en padecimientos. Hay personas, Padre, que son candidatos a la salvación y están allí esperando el momento de que un mensajero llegue a sellar su pasaporte para la eternidad. Porque solamente a través de creer en Cristo se puede llegar a las moradas eternas. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, papito, así como tú lo sabes hacer, que nos ayudes para poder aprovechar el tiempo como mensajeros y poder orar unos por los otros. Sabemos que a nivel mundial está tu pueblo y necesita estar orando unos por los otros. Necesitamos la oración unos por los otros. Así que, Padre, en esta preciosa hora yo te pido en el nombre de Jesús que lleve sanidad a los enfermos y les deje una oportunidad de vivir para que vivan agradecidos y puedan honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que le puse a esta transmisión se llama Aprendiendo a Vivir. Pero le decía yo que el Señor prometió vida, pero una vida en abundancia. Y estar afanado para querer cumplir las metas que uno se propone aquí en la tierra, eso no es vivir con una vida en abundancia. Le decía de que yo me propuse en mi corazón hace ya más de 26 años viajar a Estados Unidos para hacer dinero para poner a estudiar a mis hijos. Y los primeros 5 años trabajé 2 trabajos full time. Vivía una vida enfocado en hacer dinero. Y en ese tiempo vino el devorador a destruir lo que había logrado. Quedamos sin nada. Salió mi esposa huyendo del lugar donde vivíamos a rentar una casa a un pueblo y empezamos a vivir una travesía bien difícil en cuanto a lo económico. Y recuerdo que en ese tiempo me afané mucho más queriendo salir adelante. Trabajando full time, llegué al punto de estar muy grave de mi estómago porque aguantaba hambre, porque en el trabajo no nos daban lugar de comer. Era una vida muy afanada. Y recuerdo que tuve una temporada donde llegué a desear la muerte porque mi vida ya no tenía sentido. Estaba muy enfermo, no podía salir adelante y tenía accidentes automovilísticos. Era una crisis bien tremenda. No podía salir adelante. Por más dinero que hacía, lo veía solamente pasar por mis manos. Veía un pequeño video de un muchacho que estaba presentando una cantidad de dinero, diciendo de que aquí que en los Estados Unidos se gana dinero, pero se queda ahí mismo porque se paga renta, se paga la aseguranza del carro, se paga luz, se paga agua, se paga todo. O sea que lo que viene quedando es nada de lo que se gana. Entonces la gente se afana tanto, y ese era su servidor. Me afané tanto que no podía salir adelante. Siempre estaba luchando hasta que llegó el momento donde me enfermé a tal grado de desear la muerte. Pero ¿sabe cuál era el problema? Mi vida estaba en pecado. Estaba viviendo desagradando a Dios. Y hay una enseñanza que el Señor Jesús nos da en la palabra, aquí en este libro. Si usted busca en Mateo 6:33, Jesús habla y dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien. No se angustien. Escuche bien lo que dice. Por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Esto está interesante. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces es importante reconocer que por más que nos afanemos, ya está establecido lo que va a suceder mañana. Pero sin Cristo eso no lo podemos entender. Sin entrar a una naturaleza espiritual no se puede entender eso.
Por eso esta enseñanza es para los que ya somos creyentes, los que ya somos comprados con la sangre de Jesucristo, para que no nos afanemos tanto al grado de llegar a no disfrutar. Entonces yo quiero invitarles a cada creyente que ha caído en ese afán, porque déjeme decirle que yo ya era hijo de Dios, pero estaba en pecado. ¿Por qué? Porque me estaba afanando tanto, queriendo con mi afán sacar adelante a mi familia, y no pude. Por más que luché mis primeros años en los Estados Unidos, fue imposible, porque me afané tanto que me enfermé. Y compartí el otro día con un hermano que le decía yo que estuve en el hospital encadenado de pies y manos. No era una venda que me habían puesto en las manos o en los pies para detenerme, porque eso no era suficiente. Estaba encadenado de pies y manos, con deseos de quitarme la vida, y no había forma que me detuvieran para aplicarme medicamentos, hasta que llegó el momento que yo reconocí que era necesario volver al estado original que tenía antes, cuando creí en Cristo. Cuando uno viene a Cristo, se convierte en nueva criatura, y necesitas vivir aprendiendo las enseñanzas en este libro para poder vivir tranquilo, sin afanarse más allá de lo normal. Entonces, cuando Jesús habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para vivir esa vida que Él prometió, vida en abundancia. Pero estar afanados, queriendo salir adelante por sus propios medios, eso no es vivir una vida en abundancia. Vivir una vida en abundancia es buscar las cosas de Dios primero. Por eso es que hay gente, ustedes quizás han escuchado de personas que critican mucho a los predicadores, a las iglesias, porque dicen que roban el dinero a sus feligreses, a sus miembros, y que solo están por dinero. Yo me he encontrado con mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente está enfocada solo en lo material. Pero aquel hijo de Dios que ofrenda, que diezma, y lo hace porque está convencido que depende de Dios, lo hace con libertad, lo hace desprendido, y no está enfocado en qué van a hacer con ese dinero los que lo administran. Entonces, cuando el Señor habla de buscar el reino de Dios y su justicia, y que las cosas que necesitamos vendrán como una añadidura, eso yo lo logré entender hasta que reconocí que verdaderamente necesitamos verdaderamente acercarnos a Dios. Y hay algo muy, muy bonito en la palabra, donde dice, este versículo me lo aprendí desde que yo era un niño. Desde que yo era un niño me lo enseñaban, pero solo me enseñaban el versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De memoria, me lo enseñaban desde que era un niño. Desde que era un niño. Pero ¿por qué no hacía efecto ese versículo en mi vida? Porque yo tenía que aprender lo demás que dice la porción de la palabra. Y recuerdo que en ese tiempo que le digo que estuve al borde de la muerte en los Estados Unidos, por haberme afanado tanto en querer salir adelante, llegué a entender que yo necesitaba hacer un alto en mi vida, buscar a Dios. Y recuerdo que un día en el trabajo una mujer de Dios me dijo, mire varón, dice el Señor que Él quiere que salga de esa vida que usted tiene, llena de afán y de ansiedad. Y dice que si usted no busca su reino, ya el hacha está puesta al pie para que usted sea cortado, porque usted es un hijo de Dios y usted no está dando buen fruto como hijo de Dios. Y dice el Señor que Él quiere que usted trabaje en su reino
y le va a dar lo que necesita usted para el estudio de sus hijos, para la comida de su esposa y todo lo que usted necesita para vivir, usted lo va a obtener. Y recuerdo que ese día que esa mujer me dio esa palabra que era de Dios, fue cuando salí para el hospital. Me llevaron de emergencia al hospital porque yo quise quitarme la vida, porque sabía que lo que esta mujer me estaba diciendo era verdad. Yo sentía la muerte cerquita, pero no me podía salir. No me podía salir de ese mundo de afán y de ansiedad por querer sacar adelante a mi familia. A pesar de que estaba enfermo, que la comida me duraba 15 minutos en el estómago, me iba al baño a vomitarla, revuelta con sangre, lo que vomitaba. Entonces venía una voz a mi mente: tú no te vas a curar, tú nunca vas a volver a ver a tu familia, y lo más que si regresaras vas a regresar más pobre que cuando te viniste. Y el enemigo me empezó a minar la mente. Y recuerdo que estaba yo sirviendo comida en el restaurante y llamaron al contacto que me fueran a traer al restaurante porque me estaban viendo que yo estaba como actuando como que me estaba enloqueciendo. Y fue cuando me llevaron al hospital. Y cuando en el hospital los médicos quisieron examinarme, esa fuerza en mí estuvo muy fuerte y no me podían dominar. Entonces fue cuando me encadenaron bueno, a tal grado que estuve una semana en un hospital que es para personas que están desviadas de la mente, a un hospital psiquiátrico. Allí me llevaron allí. Y recuerdo que mientras me estaban llevando allí, los de seguridad eran unos hombres muy grandes, y yo sentía como que me estaban aplastando contra el piso, sentía algo muy tremendo. Y lo impactante de esto, amados hermanos, es que me entraron a una celda donde estaba siendo monitoreado por una cámara, y cuando yo estaba ahí en esa celda, yo empecé a sentirme en un lugar de tormento, en un lugar de oscuridad, y empecé a escuchar voces a mi alrededor carcajeándose de mí, diciéndome: de aquí nunca vas a poder salir, este es el lugar que tú mismo buscaste. Y entonces empecé yo, en mi angustia, en mi dolor, a decirle a Dios: y las palabras que me dijiste a través de aquella mujer en el trabajo, que querías sacarme de este mundo en el que vivo, de afán y de ansiedad, para que te sirva y que me vas a dar los recursos. Entonces, ¿por qué no me ayudaste? Porque en mi mente yo ya estaba en el lugar de tormento, solo que no sentía llamas, pero era algo terrible. Entonces empecé a gritar adentro de esa pequeña habitación, pidiéndole a Dios que por qué no me ayudó a salir del pecado para poder yo vivir y volver a ver a los seres que yo amo, porque estoy vivo gracias al Señor, pero en ese tiempo pues estaba visualizando el vivir para amar y darle una mejor vida a mis hijos. Entonces empecé a gritarle a Dios en esa celda. Pero ¿sabe qué? De mi boca misma salían voces diferentes donde me decían: es muy tarde ahora. Como quizás a algunos de los que van a escuchar, el enemigo le está diciendo que es muy tarde ahora para que usted busque de Dios. Pero esa es una vil mentira. Y recuerdo que le clamaba a Dios. Le clamaba a Dios. Y cuando de momento empecé a sentir que algo estaba pasando en mí, ya las voces negativas se estaban yendo, lo que se estaba manifestando en mi vida era que Dios me estaba liberando. Y llegó el momento donde empecé a sentir un poco de tranquilidad, y como me estaban monitoreando, los de seguridad vieron que me calmé, ya no estaba agresivo, ya estuve manifestando un cambio
Entonces recuerdo que de momento vi que me tiraron una comida como que si yo era un animal. La tiraron una ensalada así, abrieron un poquito la puerta y me la aventaron así al piso, que llegó rodando donde estaba yo. Y cuando yo agarré esa ensalada y yo la vi, recuerdo que yo dije, bueno, entonces quiere decir que estoy con vida. Todavía estoy aquí en la tierra, porque en el infierno no creo que haya esta comida. Y me la empecé a comer, y cuando yo me comí esa comida, empecé yo a tocarme yo mismo mis manos, y empecé a darme cuenta que yo estaba vivo y que ese lugar de tormento fue un trance que viví para ser llevado a esa celda. Entonces recuerdo que yo empecé a llorar y empecé a agradecerle a Dios. Empecé a agradecerle a Dios porque yo sabía que tenía una oportunidad de vida. Entonces empecé a clamar a Dios allí, a decirle a Dios que me sacara de ese mundo de pecado en el que yo vivía, y que si verdaderamente Él me estaba llamando a servirle, que me tenía que dar una oportunidad de vivir, pero de vivir diferente, vivir el evangelio que dice la Biblia, no el evangelio religioso que muchos predican. Entonces cuando me puse en eso, me estaban monitoreando y me sacaron de la celda, y cuando yo fui a ver por las ventanas hacia afuera, vi que gente venía a ver a sus familiares, a visitar a sus familiares. Entonces yo volví en sí y me di cuenta que sí, yo todavía estaba vivo y tenía oportunidad. Entonces empecé a correr como loco adentro del hospital. Me arrodillaba delante de la gente, en medio de los demás locos que estaban ahí. Le decía, Señor, gracias por esta oportunidad que me has dado. Gracias, Señor. Y empecé a darle gracias a Dios de una manera muy especial. Me sacaron, me enviaron de un psicólogo. Cuando llegaron del psicólogo, me hizo la evaluación y me dijo, tú no estás loco, tú no tienes nada. Entonces me dediqué del trabajo a la casa, del trabajo a la casa. Ya empezaba a las prácticas de pecado, ya eran menos, pero no iba a la iglesia, no leía la Biblia, pero no quería saber de mis familiares cercanos, solo de mi esposa y mis hijos, que les mandaba el poquito de remesa que podía lograr, pero seguía enfermo. Y un día, lunes, llega uno de mis sobrinos a visitarme, que era mi día libre, por la tarde, un día lunes. Y recuerdo que él me dice, tío, vengo a invitarlo que salga conmigo a dar una vuelta por ahí. Usted se ha refugiado del trabajo a la casa y queremos compartir con usted. De hecho, yo le quiero presentar a la que es mi esposa y yo quiero que nos divertamos esta tarde. Entonces él me llevó a caminar ese día. Fuimos a la orilla de un lago, y mientras estábamos a la orilla de ese lago, mi sobrino empieza a decirme, tío, ¿por qué usted no va a la iglesia? ¿Por qué usted no busca de Dios? De hecho, él me había llevado al hospital. Él me vio cuando me tenían amarrado de pies y manos, examinándome los médicos. Pero ya había pasado un tiempo donde yo había salido, ya estaba estable, aunque estaba todavía enfermo. Y recuerdo que viene mi sobrino y empieza a hablarme de una vida de la que Dios promete. Y para mí fue algo duro cuando escuché esas palabras de mi sobrino. Me dijo, tío, usted va a ser mejor que lo que ha sido hasta el día de hoy. Usted va a ser un gran hombre de Dios si usted busca a Dios. Y cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque yo sabía que todavía mi estómago por dentro estaba destruido, porque aún todavía la comida no me duraba mucho tiempo en el estómago, vomitaba y estaba con una úlcera cancerígena ya. Entonces yo dije, si supiera mi sobrino cómo estoy. Ya no estoy allá en el hospital, pero sigo enfermo, sigo luchando, pero ya menos pecado en mi vida, pero no quería todavía leer la Biblia ni buscar de Dios, ya siendo hijo de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo, ya siendo hijo de Dios. Y recuerdo que en el trabajo, de hecho yo trabajaba en un club de golf, en el restaurante, había una mujer cristiana, que Dios la bendiga, siempre me decía, Moisés, vaya a la iglesia, lo invito a la iglesia.
Le digo, cuando me dan el día domingo libre voy a ir. Pero antes de pasar a esta parte, mientras estaba mi sobrino dándome el mensaje de restauración a mi vida, me quebranté y empecé a llorar. Cuando de pronto escucho que mi sobrino dice, pastor, mire que él es mi tío, tiene una necesidad. Yo no vi el hombre al que mi sobrino le hablaba. Solo sentí una mano suave aquí aquí en la parte de atrás de mi cabeza, bien suave, como una mano de un niño. Y entonces empezó a orar y le dije, Señor, presento la vida de este hombre necesitado. Quiero que tengas misericordia de él. Yo no sé el problema, tú lo conoces. Yo lo entrego en tus manos para que tú trabajes en el interior de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso fue la oración. Y él se fue. Y mi sobrino quedó ahí. Bueno, total, me llevó a la casa mi sobrino después de eso. Y esa mujer de la que le estaba hablando, que era mi compañera de trabajo, me invitaba, me decía, Moisés, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Y yo decía, esta mujer, ¿por qué me invita a mí? ¿Por qué no invita al esposo? Al esposo le gustaban las parrandas de esta mujer, pero ella iba a la iglesia y me invitaba. Y yo voy a quitarle el molestar a esta mujer de estarme invitando. Voy a ir un domingo. Y fui un domingo a una iglesia pequeña. Y solo llegué y empezaron a decirme, hermano, bienvenido, o amigo, bienvenido. Venga Cristo, necesitamos hombres jóvenes para que usted pueda estar sirviendo acá. Y recuerdo que fui ese domingo, fui otro domingo. El tercer domingo estaban hablando, predicando de la parábola del hijo pródigo. Y yo le había dicho al Señor, el día que tú me restaures, yo no quiero ser igual. Quiero vivir esa vida que se habla en la Biblia. Una vida de cambio. Yo no quiero ser ese creyente que fui o que he sido. Un creyente pecador que me daba lo mismo pecar o no pecar. No sentía nada. Se me había endurecido el corazón. Vivía afanado queriendo sacar adelante a mi familia. Yo le dije, si tú me restauras, el día que tú lo hagas, ese día yo voy a salir corriendo a mi trabajo. Y voy a llegar gritándole como un loco a mis compañeros de trabajo y les voy a decir, hoy no soy el Moisés que ustedes han conocido. Y el día que tú toques mi corazón para yo ser restaurado de esa manera, entonces sabré de que tú has llegado a comenzar a enseñarme a vivir para agradarte. Pues ese domingo empezaron a hablar de la parábola del hijo pródigo y entendí que yo era el hijo pródigo en ese momento, porque realmente esa era la vida que yo estaba viviendo. Había perdido todo, hasta la confianza de mis familiares, de mis amistades, de mis amigos, porque no quería saber de nadie, ya no creía en nadie. Me criticaban, una parte era verdad de lo que se decía de mí, otra parte no, pero de verdad que estaba destruida mi vida. Entonces, ese día yo tomé la decisión, de reconciliarme con Dios. Recuerdo que desde que salí dejé la silla y me fui para allá, donde estaban haciendo el llamamiento, yo ya iba llorando, iba quebrantado, y llegan los hermanos, los ancianos de la iglesia, el pastor, acepta a Cristo, le digo yo soy hijo de Dios, pero he estado en desobediencia, pero hoy quiero reconciliarme con Él, quiero que Él me perdone mis pecados, porque estoy arrepentido de vivir alejado de Dios. Y terminó el culto y yo seguía llorando ahí. Total que fue una reconciliación tan impactante que entró algo a mi vida que nunca lo había experimentado. Salí ese domingo, salí para el trabajo a contarle a los compañeros que me había reconciliado con Dios. Llegué llorando y les dije, ¿saben qué? Nunca más seré igual. Nunca más seré igual. Y decían, ¿qué le pasa? Porque el que no es cristiano no entiende eso. No entiende eso, ver un hombre convertido. No entienden. Y recuerdo que fue algo impactante porque empecé a tomar en serio la palabra. Empecé a tomar en serio la palabra y empecé a ir de vez en cuando a esa iglesia. Tenía un carro muy pequeño, llevaba hasta 6 personas
echaba hasta 2, 3 viajes a la iglesia dejando gente para que fuera a oír la palabra de Dios. Empecé a evangelizar en las calles, en los buses, en los parques, en cualquier lado, siempre hablándoles a la gente de que buscaran a Dios, que no se afanaran tanto, y empecé. Total que un día dije yo, bueno, voy a ir a esa iglesia de aquel pastor que oró por mí, porque ya había pasado casi un año, quizá poquito más de un año, que yo nunca supe del pastor. Sabía que le predicaba a mis sobrinos, a mi sobrino. Entonces fui un día martes y me gustó y empecé a ir los días martes. Y yo llegaba al culto, cerraba mis ojos y lloraba y le decía, Padre, qué rico esto, qué rico esto. Y es que sentía la presencia de Dios en mi vida, sentí un cambio. Ya empezaba yo a diferenciar la conducta de un cristiano en una vida pecaminosa y un cristiano en obediencia, porque yo me examinaba a mí mismo y decía yo ya no me... Bueno, de hecho no me gustaba mucho la mentira, no me gustaba las malas palabras, pero ya yo sentí un cambio tremendo y yo decía, yo quisiera servir, quisiera hacer algo, quisiera estar haciendo algo más de lo que hago de llevar gente a la iglesia. Entonces se me acerca un día el pastor y me dice, Moisés, oigo decir que tú te congregas en otra iglesia y veo que estás bien restaurado, qué bendición. ¿Y has considerado tú congregarte en un solo lugar para que puedas servir? Porque un creyente que está en 2 iglesias o en más iglesias no puede servir porque no tiene estabilidad. Tiene que plantarse en un solo lugar para que se capacite con la doctrina y pueda servir. Le digo, bueno, yo solo doy transporte a la gente. De hecho, aquí traje uno ya. Pero ya no me han invitado todavía a servir. Me dice, bueno, yo te digo eso por si algún tiempo tú quieres servir y quieres congregarte en un solo lugar, ya sea allá o aquí, pues te invito a que medites en eso. Le digo, mire, le voy a dar unos meses al Señor para ver si no me invitan allá, entonces yo le hago saber y posiblemente me congregue aquí con usted para que usted sea mi pastor. Bueno, así fue, empecé en el camino y orándole, Señor, si es tu voluntad que yo en la iglesia donde me reconcilié contigo, donde me perdonaste mis pecados, es ahí donde voy a servir, pues te pido que me inviten. Yo no me quiero ofrecer. Ellos ven que yo hago 3 viajes en mi carro y no me invitan tal vez a que yo conduzca los carros de la iglesia. Tenía una van grande, nueva, como de 14 pasajeros, estacionada, toda polvosa ahí, nueva, y no la usaban y veían que yo me afanaba jalando gente, pero nunca me dijeron, sirve acá. Y recuerdo que pasó los meses y un día dije yo, bueno, la confirmación es que le voy a decir al pastor que me invitó a servir que me voy a congregar con él, que él sea mi cobertura. Y llegué un día y le digo, pastor, fíjese que ya consideré congregarme acá. Y me dice el pastor, ¿tienes tú licencia? Sí, le digo, tengo licencia. Enséñame, dice, la doy. Entonces me dice, espérate, se fue para la oficina, le sacó una copia y me dijo, mira, y traía unas llaves, me dice, tú vas a ser el encargado del transporte en esta iglesia. ¿Se imagina? Y empecé yo a servir, dándole transporte a la gente. Empecé con esa pasión, empecé. Y siempre resonaba en mi mente aquellas palabras de aquella mujer que me dijo, dice el Señor que quiere que usted trabaje para Él, que trabaje en su reino, que le va a dar los estudios para sus hijos, Él va. Si yo contara todo el testimonio sería muy extenso este video y quizás no habrá oportunidad de que lo puedan escuchar. Quizás lo haré en 2 segmentos para poder bendecir a aquellas personas que se han afanado queriendo salir adelante, queriendo luchar por salir adelante y lo único que han encontrado es enfermedad, desgracia en su vida. No se preocupe, así estaba yo. Peor quizá que usted. Y ahora en día yo le sirvo al Señor con una pasión tan grande que no me importa la hora, el lugar. Me enamoré de una vida impresionante. Empecé a hacer cosas que era como una locura.
me criticaban, hasta mis mismos, llegó el momento que hasta mi mismo sobrino que me había invitado a Cristo, veía como que no era normal lo que yo estaba haciendo, porque yo a veces me pasaba horas en la computadora dando mensajes, chateando con personas, hablándoles del amor de Cristo. Y me decía, mi sobrino, usted está mal, tío, no puede estar tanto tiempo en la computadora. Le digo, venga a ver lo que yo, qué son mis conversaciones, qué es lo que yo hago. No querían, porque no era natural eso, no era normal, perdón. Entonces sí, y tremendo, y yo viendo milagros hasta en otro país de lo que yo estaba haciendo con la administración de la palabra que yo estaba dando por medio de las redes. Entonces recuerdo que empecé a enamorarme de esa vida, ¿verdad? Y a luchar por agradar a Dios. Y una pasión. Entonces, volviendo a la palabra, donde dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, he llegado a entender que echar la ansiedad al Señor tiene que ser primeramente aprender a ser humildes. La humillación, cuando dice acá, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor, por más que llegues a usarme como un siervo en tu reino, quiero seguir siendo siempre el tío Moy, que muchos saben que me gusta que me digan el tío Moy. ¿Por qué? Porque he tenido el privilegio de ver milagros de parte de Dios. Pero he entendido que no soy yo el que los lleva a cabo los milagros. Solo es que tengo el privilegio de que hablo con Dios. Le pido a Dios muchas cosas y me las da para bendecir a personas. Hoy trabajo en el reino de Dios como fui llamado. Mis hijos se graduaron con muchas luchas, son profesionales. Mis 3 hijos, vivo solvente porque ellos están ya grandes. Uno de ellos ya casado, otro a punto de casarse, el otro es candidato para que un día Dios me le dé una mujer que ame al Señor, para que lo ame a Él. Tengo una nietecita. Estoy en este año 2021 proyectándome un viaje misionero a Honduras, El Salvador, posiblemente a Guatemala, si Dios así le place. Obviamente estos son planes, deseos de mi corazón. Estoy considerando algunas cosas, no las voy a decir qué son porque a veces tenemos que ser cuidadosos y no quiero quitarle sentido al mensaje. Pero lo que yo les quiero decir, que el buscar el reino de Dios y su justicia representa aprender a vivir para agradar a Dios. Y dice el 8 de 1 Pedro, 1 Pedro 5, 7 es donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero dice el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En los años que he vivido, porque le estoy hablando del 2003 para acá, 2004 para acá, 2006 hacia acá, 2007 hacia acá, en esta temporada hasta el 2021, el enemigo ha tratado de destruirme de muchas maneras, como ustedes no tienen una idea. Y yo aquí sigo plantado todos los días pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. Me alimento de la palabra de Dios. Procuro alimentar a los que quieren alimentarse de ella. No soy un mensajero que le gusta el pleito, que le gusta la contienda. Soy un mensajero lleno de amor al necesitado. Y dice la palabra en el 9, al cual resistid firmes en la fe. Sin fe no se puede vivir el evangelio. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo sé que muchos hermanos están en padecimientos mientras le sirven al Señor. Muchos hermanos están en luchas y por eso debemos de velar orando en todo tiempo por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra cobertura, por nuestros pastores. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso es reconocer entonces que si nosotros buscamos el reino de Dios, vamos a vivir solventes, vamos a vivir tranquilos independientemente de que se levante el enemigo en contra de nosotros. Pero para esto necesitamos velar en la fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese que esto es lo que debemos de hacer. Orar en todo tiempo con súplica, pero esta oración tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu, velando en ello con toda súplica y perseverancia por todos los santos. A mí me bendice el Señor mucho porque es una pasión que tengo, que oro por los que conozco y los que no conozco. Oro por mis familiares, por mis hermanos, por mis pastores, por los miembros de la iglesia, por mis hermanos. Es una bendición eso. Dios se agrada de eso y nos bendice tanto. Yo paso días que me dedico a servir al Señor desenfocado de lo material, desenfocado de lo terrenal. Porque un día el Señor prometió que si le servía solo a Él, me iba a dar lo que necesito para vivir, y me lo está dando. Hace poco alguien me dio algo para que yo compre algo que estaba anhelando desde hace mucho tiempo, y no lo había comprado por falta de dinero. Pero Dios se encarga de lo que nosotros necesitamos para vivir si verdaderamente lo agradamos a Él. Así es que si usted es un cristiano que se está afanando más allá y ha dejado en segundo plano las cosas de Dios, déjeme decirle que usted tiene una crisis lamentable, pero necesita hoy entender que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas vendrán por añadidura. Eso es verdad. Obviamente no le recomiendo que usted se cruce de manos y empiece a, dejar de trabajar, porque allí sí se fregó, ¿verdad? Porque déjeme decirle, y perdón por la palabra, pero es así. Uno no puede dejar de trabajar. Si Dios no lo ha llamado a tiempo completo a usted, no deje de trabajar en lo secular, porque será un caos. Porque aún yo, siendo llamado del mismísimo Dios para servirle a Él y solo a Él, han habido momentos de lágrimas, preguntándole, ¿sería que fue otra voz la que escuché o qué fue? Porque mi llamamiento a servirle solo a Él vino a través de los labios de una mujer. Y esa mujer es testigo de mi conducta porque ella ha visto y no se congrega con nosotros. Dios la usó con palabra de Dios para mi llamamiento al servicio. Y esto se ha venido confirmando porque esa palabra me la dio como en el 2002, el año 2002, ¿verdad? Porque la oración de la que le hablaba que mi pastor hizo fue agosto 12 del 2002. Y pues como el agosto 12 del 2002. Entonces quiere decir como en julio, por ahí como en julio quizá, por ahí, o en junio por ahí, me había dado la palabra el Señor. Y en agosto, mi pastor ora por mí, como que me puso el Señor en un stand-by, empezó a trabajarme en la intimidad, sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, hasta que llegó el momento de mi reconciliación. Y ya el 2006, ya fui invitado a un privilegio que estoy desempeñando. Y el Señor me fue llevando a que no progresara en los trabajos en lo secular. Me fue llevando hasta que quedé sin trabajo.
solo sirviendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Y llegó el tiempo donde vino la provisión, comenzó el Señor a bendecirme, la iglesia empezó a bendecirme y empezó el Señor a bendecirme de una manera, usando a las personas que no son cristianas para bendecirme, y empezó el Señor a manifestarme su provisión de una manera exacta, como dice la palabra, que Jesús dice que los pájaros no trabajan ni hilan y Dios los alimenta. Empecé a darme cuenta que tenía un llamado tan especial de parte de Dios, y estoy seguro que si no me aparto de esta conducta que estoy viviendo, donde quiera que vaya, donde quiera que esté viviendo, Dios me va a dar lo que necesito, porque me lo ha demostrado desde el 2006 hasta este día. Pero para eso se necesita aprender a vivir para agradar a Dios. Así es que yo quiero invitar a aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad a través de la ansiedad en la que han caído queriendo salir adelante y no han podido. Quiero decirles que Dios es un Dios de oportunidad, y los que están en ese camino buscando llegar a la perfección, porque todavía no soy perfecto, tengo imperfecciones, tengo deficiencias, pero me entristece muchas veces mi corazón, porque es natural. El Señor se entristecía cuando veía las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, se vale que uno se entristezca al ver las necesidades, las deficiencias. Veo gente que predica y luego deja de predicar y deja de mejor a grabar videos, a hacer anuncios de cosas que nada que ver, como para ganar rating en las redes sociales y poder hacer dinero y poder monetizar sus canales. Se entristece mi corazón. ¿Por qué? Porque la gente siempre está buscando cómo salir adelante por sus propios medios. ¿Sabe? Mi canal en YouTube tiene muchos años. Tengo un canal que tiene 12 años, otro que tiene más quizás. Tengo otro que tiene como 9 o 10 años. Y nunca me he afanado para monetizarlo. Por eso hago los sermones muy largos. Si yo lo estuviera haciendo por amor al dinero, tiempos hubiera dejado. Este libro lo hubiese puesto por ahí, pero su servidor estaría en el cementerio a estas alturas. A través de las enseñanzas en este libro yo he podido vivir, a través de atesorar los sermones que me ha predicado mi pastor hasta el día de hoy, a través de la obediencia al llamado que Dios me ha hecho, ¿verdad? Y seguir pregonando la palabra. Estoy con vida, estoy con anhelos de vivir para seguir pastoreando. Pues estoy en proceso, ¿verdad? Estamos en esa temporada de transición para ver si es en Honduras donde Dios me va a establecer como Dios quiera hacerlo. Y siempre he dicho, el anhelo en mi corazón es tener una iglesia que quiera servir amando a Dios, no religiosamente, sino con un cambio de vida. Y con solo que logre pastorear directamente a mi familia y los pocos que se quieran congregar conmigo, pero que sea de gente agradecida. Y si debo de vivir como una ayuda pastoral, como hasta el día de hoy me tiene el Señor en la congregación, soy feliz así. Soy feliz así porque hago un trabajo para el Señor en la intimidad. No busco reconocimiento del hombre, porque si fuese así, tuviese muchos años en la calle de la amargura como están muchos. ¿Y por qué lo comparto esto? Para animar a aquellas personas que se desesperan, aún sin llamamiento, se tiran, como le pasa a veces a un reptil que le llamamos garrobo, que se tira, no importa a dónde vaya a caer. Tremendo. Pero qué lindo es cuando nos dejamos guiar de la poderosa mano del Señor, para que cuando sea tiempo, como dice la palabra, ¿verdad?, Él pueda exaltar a aquel que Él ha llamado, ¿verdad? Uno tiene que ser agradecido. Con una de las cosas que a mí me ha bendecido es que yo siempre, todo lo que hago en cuanto al ministerio,
le hago saber al pastor. Si a mí los hermanos me llaman para que vaya a orar por ellos en una necesidad, yo siempre le hago saber al pastor. Siempre le digo, pastor, me han invitado a orar a una casa, me han invitado a esto, me han invitado a predicar aquí, me han invitado a esto. Siempre le he dado el reporte todos los días o todo el tiempo que he tenido la oportunidad de ser invitado a hacer algo en el ministerio. Nunca he hecho cosas de escondida. Eso es una bendición, servir así, estar honrando a quien un día Dios lo usó para que me ministrara la vida que ahora estoy viviendo. Así es que yo le invito a que busque del Señor. Busque vivir en paz. No se afane más allá de lo que Dios quiere que nosotros, porque el trabajar es un afán. Pero cuando trae ansiedad, ese afán es cuando ya nos salimos del camino que Dios quiere que vivamos. Así es que si usted no le ha llamado el Señor a servir a tiempo completo, no vaya a dejar su trabajo, porque eso es lamentable. Muchos han cometido el error, sin llamamiento, dejan de trabajar, piensan que Dios se va a encargar de mantenerlos, y si Dios no les ha llamado, eso no va a suceder. Pero si Dios lo llamó, dele a ojos cerrados, porque yo le puedo dar testimonio de que sí, verdaderamente Dios respalda cuando Él promete algo, porque conmigo lo ha hecho de una manera muy especial. Llegó el tiempo donde yo no tenía para la renta y tenía que pedir misericordia para encontrar un amigo que me prestara para la renta. Y en una oportunidad yo le dije, bueno, si hoy, este día, no me provees para la renta, allí sabré de que no fuiste tú el que me llamaste. Le puse esa señal al Señor. No tenía para pagar la renta ese día. Y recuerdo que le estoy hablando de hace muchos años, cuando comenzaba a caminar en el llamamiento. Porque mi llamamiento comenzó desde el 2002. Fue cuando Dios me invitó que me saliera del mundo de pecado en el que tenía. Me reconcilié ya como el 2003. Empecé a servir 2004, 2005, 2006. Septiembre del 2006 fui invitado a un privilegio en la iglesia. Entonces ya comenzó el Señor a ejecutar la promesa que me había dado. Entonces, por estar en ese privilegio, empezaba a vivir experiencias difíciles en cuanto a lo económico. No alcanzaba para la renta, solo alcanzaba para la remesa para mi esposa y mis hijos, lo que me alcanzaba. Entonces yo me preocupaba y le decía a alguien, préstame para la renta, te lo voy a pagar tal día, cuando venga la ofrendita que me han prometido. Y así empecé a luchar. Y recuerdo que ese día le dije, Señor, hoy voy a saber si verdaderamente tú me has llamado. Yo no le voy a buscar a nadie y tú me vas a proveer si es que me has llamado. Y si no, pues tendré que empezar. Siempre seguiré en el privilegio, pero me dedicaré más a lo secular que a lo espiritual, y porque no me queda de otra. Y recuerdo que ese día sábado el Señor me dijo, puso un sentir en mi corazón, y quiero que lo entiendan los que se ponen enojados cuando decimos Dios me dijo. A veces Dios me ha hablado a través de personas directamente a mí, con un sentir tan certero que es Él, y puso un sentir en mi corazón como que si audiblemente me estuviese diciendo, agarra tu carro y yo te voy a decir por dónde vas a ir. En ese tiempo yo hacía limpieza de carros y me fui por un vecindario guiado por el Espíritu Santo, cuando de pronto sale un hombre detrás de mi acto haciéndome señas que me parara. Nunca había visto a ese hombre, de hecho es lejos del vecindario donde yo vivía en ese entonces. Y me dice ese hombre, ¿tú sabes quién puede limpiar mis carros? ¿Los puedes limpiar tú? Fíjese que necesito limpiar mi carro en un día sábado. Mi hija se casa este día por la tarde y quiero tener mis carros limpios y necesito con urgencia que alguien me los limpie. Le digo, yo sé limpiar carros, de hecho que ando la Power Wash en mi carro, ando los líquidos y todo, yo hacía detailing. Entonces, y recuerdo que me dice, no, yo tengo todo, solo necesito tus manos para que me ayudes.
y no necesito todo, yo tengo todo, necesito que... No me dijo cuánto me cobran, no me dijo nada. Déjeme decirle que cuando yo estaba terminando de limpiar el último carro, el hombre llegó y me dijo, y ya terminaste, qué bueno. Me dice, qué bueno porque ya van a cerrar el banco, ya ahorita, en 15 minutos cierran el banco, pero está aquí cerca de mi casa, ten. Y me firmó un cheque y me dijo, vete a cambiarlo. ¿Sabe cuánto era? Lo que yo necesitaba para la renta. Eso era. ¿Y sabe qué? Qué precioso es servirle a Dios cuando Dios le ha confirmado que Él lo ha llamado a servirle a Él. Por eso no me arrepiento hasta el día de hoy de poder haber soportado tanto maltrato, tanta crítica, porque sabe que es que es tremendo este caminar en el que los siervos de Dios vivimos. Por eso hoy quiero enviar un saludo hasta Honduras, a La Ceiba, al pastor Ovidio Navarrete, que está predicando en las calles de La Ceiba. Siervo, dele con todo. Si Dios lo ha llamado, dele con todo, porque Dios le va a dar lo que usted necesita para vivir. Y no, que no le importe lo que digan de usted, porque lo van a criticar de loco, le van a decir cuántas cosas. A mí, hasta compañeros, hermanos de milicia en la congregación hablaban mal de mí, familiares, que yo estaba siendo un vago, siendo una persona que por no trabajar estaba solo metido quizás en el templo, durmiendo quizás, tanta cosa. Pero yo nunca le hice caso porque yo ya sabía lo que Dios me había mostrado. Y después de eso empecé a vivir muchas experiencias, a tal grado que he llegado a entender que cuando somos llamados de parte de Dios, Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, vamos a estar tranquilos, no le vamos a poner cuidado a lo que la gente dice porque ellos no saben la relación que usted y yo tenemos con Dios, ¿verdad? Así es que aprendamos a vivir para agradar a Dios, no nos afanemos más allá, busquemos el reino de Dios y su justicia y las añadiduras van a venir. En su momento se va a manifestar lo que Dios va a hacer en su vida. Así es que yo le pido que siga orando por mí, porque esto de seguir predicando en este medio lo voy a dejar hasta el día de que Dios me diga, ya no lo hagas más. Hasta allí dejaré de hacerlo. ¿Y sabe cuál es lo que me puede impedir para hacerlo? Es el pecado. Porque en pecado no quiero servirle al Señor. No quiero servirle al Señor. Así es que yo le pido sus oraciones para seguir adelante, para seguir anunciando la verdad. Soy un hombre de fe, un hombre que he visto el producto de la fe. Es impactante. Es impactante ser una persona llena de fe, porque transmite esperanza, transmite vida a las personas. Así es que yo le invito en el nombre del Señor a que le pida al Señor que le ayude. Independientemente de la circunstancia que esté viviendo, Dios le puede ayudar a salir adelante, vivir el tiempo que resta de vida siendo transformado para disfrutar en el siglo venidero vida eterna. Si hay personas que no han venido a los pies de Cristo, yo le invito hoy que lo único que se necesita reconocer es que usted está destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Ningún pecador sin arrepentimiento tiene acceso a la presencia de Dios. Aquel que tiene acceso a la presencia de Dios es aquel que reconoce su pecado y se arrepiente, pide perdón y acepta a Jesús como su Salvador. De ahí en adelante usted tiene el derecho de acercarse confiadamente al trono de la gracia y presentarle todo lo que usted necesita para vivir. Yo he estado con una lucha de salud como ustedes no tienen una idea. Y cualquiera puede decir que estoy 100% saludable y he estado muy malito. Quienes son testigos son los que me dan donde vivir y mi hijo que vive al costado de mi habitación sabe que a veces de noche no he podido dormir por la tos, pero aquí estoy con un gozo insaciable para poder anunciar que Cristo vive y que viene por una iglesia que le ama. Viene por una iglesia que le ama.
Él no viene por grupos religiosos. Cristo viene por los que le aman, por los que han entregado su vida por Él. Por eso hoy dígale al Señor, reconozca que usted está en pecado, que necesita reconciliarse con Él, si es que así lo está. Si nunca ha aceptado al Señor, solo dígale, yo quiero una vida nueva, quiero disfrutar, y verá de lo que es capaz Dios de hacer de un hombre inservible o de una mujer inservible, hacer algo muy valioso en su reino para servirle. Así es que yo le dejo este mensaje, no sin antes expresar unas palabras de oración y pedirle de por favor que siga orando por su servidor para que Dios me dé el tiempo en el que debo de salir a la misión y poder hacer lo que Dios ya preparó para que yo haga en este año 2021. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la libertad que me has dado, papito. No estaba en mis planes el poder testificar. No estaba en mis planes, Padre, en testificar de lo que tú has hecho en mi vida. Mis planes eran compartir nada más la palabra, pero tú me has dado el privilegio porque me estás mostrando, papito, que hay gente necesitada. Hay gente que necesita, Padre, salir de ese mundo de afán y de ansiedad en el que están, como yo lo estuve. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a vivir cada día para agradarte a ti, porque estamos al punto, papito, de irnos a la eternidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a disfrutar el tiempo que nos resta para vivir aquí en la tierra y poder así ser de bendición y no de estorbo en tu obra. Yo bendigo a mi pastor, a su esposa, a sus familias. Sé que su nombre, papito, con un corazón noble lo has usado para bendecir a muchas familias, a todas aquellas familias, papito, que hemos atesorado sus prédicas, sus sermones, por el largo del tiempo que él ha pastoreado. Papito, permítenos que vivamos agradecidos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por una vez más por los que están enfermos, para que tú los restaures en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Padre, gracias por los que están trabajando, por los que tendrán la oportunidad, papito. Sé que esta transmisión ha sido un poco larga, de muchos minutos, pero que haya la persona indicada, papito, para escuchar esto, que se tome un tiempo de descanso y pueda escuchar, papito, esta transmisión, porque sé que lleva vida. Estas palabras que tú me has dado a hablar hoy llevan vida porque han sido en el Espíritu, porque si no fuese en el Espíritu, ¿de qué sirve estar contando? ¿De qué ayudaría, papito, testificar lo que has hecho en mi vida? No ayudaría de nada, papito, pero cuando hay alguien que está necesitado, esas palabras en el Espíritu tomarán vida y darán un nuevo rumbo a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas propicio a la necesidad de cada oyente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ya estoy a punto de terminar esta transmisión. Reciban un fuerte abrazo. Si usted pueda compartir esta transmisión con alguien, hágalo con libertad. Es sin costo alguno. Recuérdese que este ministerio virtual, usted no tiene compromiso de ofrendar ni diezmar. Es sin costo alguno, ¿verdad? Ahora, si Dios le pone en su corazón dar un aporte, eso será usado para el ministerio que Dios me ha dado de las misiones. De hecho, tengo ya muchos años, desde el 2009 estoy en el campo misionero y ha sido una bendición grande. He podido ayudar a muchas personas. Siempre que alguien me pone una ofrenda, le digo, mi hermano, mi hermana, esta ofrenda la voy a invertir en el campo misionero. Así es que si no me dicen para qué la voy a usar, y usted me la está dando a mí, yo voy a dejar una porción para el campo misionero. Y así he vivido estos años de servirle al Señor. Y bendigo al Señor por las personas de noble corazón que me han ayudado. A mi pastor en primer lugar, ¿verdad? Porque es el que Dios ha usado, ¿verdad? A la congregación. Yo la bendigo en el nombre de Jesús y a todos aquellos que han aportado para el ministerio que Dios me ha entregado en mis manos para que yo le sirva al Señor. Le sirvo con una pasión hasta el día de hoy y no pienso perder esa pasión por agradar a Dios. Así es que oremos unos por los otros, luchemos para no amargarnos, para no estorbarnos cuando vengan los dardos del enemigo, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y qué tremendo es caer
en las manos de ese devorador. Así es que en el nombre de Jesús, que tenga un bendecido día y que Dios le guarde en todo lo que usted haga. Amén. Cuídese.